Este tema que voy a hablar hoy es continuación del primer tema que tuvimos, donde identificamos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, ¿verdad? A imagen y semejanza, distinto a los animales que fueron hechos según su género y su especie, y las plantas que fueron hechos según su simiente, ¿verdad? Pues hoy vamos a empezar a hablar de la sangre, el rol de la sangre. El rol de la sangre. La sangre es bien importante porque fue una de las partes que sufrió cambios después de la entrada del pecado en el mundo, la sangre. Y fíjense que la sangre en el griego aparece en el interlineal como jaima. Suena como alma. Ajá, como alma, jaima, y de hemo, de hematogénesis, todas esas raíces pues nos llevan a la definición de lo que es la sangre. Y vamos a estar viendo el rol de la sangre. La vida está en la sangre, desde el principio de la Biblia hasta el final habla de que la vida está en la sangre. Se prohibió rotundamente, desde el principio, desde Génesis, Dios le prohibió al ser humano comer o tomar la sangre. ¿Ok? Inclusive, tomar la vida y derramar sangre fue prohibido. ¿Ok? Busquen ahí en Génesis, después del diluvio, y está el mandato donde Dios le prohibió no solamente tomar o comer sangre, sino que también le prohibió matar y demandaría la sangre de esa víctima que el hombre matara, tendría que pagar con su vida también el que matare algún animal o algún otro ser humano. En los rituales del santuario, pues es símbolo del pecado, en los ritos de purificación. Sin embargo, por la sangre de Jesús somos salvos, ¿verdad? Jesús derramó su sangre, ese sacrificio, aunque hay otras implicaciones, pues a través de su sangre somos salvos. Por eso la tiene que derramar allí en la cruz del Calvario. Y también nos habla de que ni sangre, en Hechos 17:26, nos habla que ni sangre, ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. O sea que este asunto de la sangre es algo de esta tierra, terrenal, después del pecado, y que ya en el reino nuevo, ni carne ni sangre heredarán ese reino. Dice Hechos 17:26, como mencioné, de una sangre. Fíjense que ahí dice de una sangre. Ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. De una sola sangre Dios hizo todos los seres humanos. Así que la genética envuelta en esa sangre original y las condiciones de esa sangre original son la base para todas las razas, todos los linajes a través de la historia. Ups. De nuevo, en el interlineal habla ahí de que la sangre viene del griego jaima y quiere decir, pues obviamente la definición directa es de sangre. La palabra linaje viene de la raíz etnos, que es linaje. Ok, gracias. En 1 Corintios 15:50 dicen, pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que ahí está haciendo una comparación entre la carne y la sangre y lo está poniendo en los términos que en el reino de Dios no puede ni carne ni sangre entrar allí, porque sería igual que entrar corrupción al reino de Dios. Igual que ni corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es lo que hay en la sangre que Dios prohíbe que se coma, que se beba? El contacto con la sangre. La gente tenía que hacer unos rituales de purificación. Si alguien entraba en contacto con la sangre menstrual de la mujer, era inmundo hasta el otro día. Así que, ¿qué había o qué hay en la sangre que Dios lo ha vedado tanto, verdad?
no la toques, no la bebas, no la comas. Sin embargo, la gente se come la carne y la carne está hecha de sangre y por la carne pasa sangre. O sea que es imposible, habría que exprimir un pedazo de carne hasta dejarlo totalmente seco, deshidratado, para quizás sacarle toda la sangre, y con todo y con eso, cada una de las células del cuerpo está constituida por sangre. Habíamos estudiado que Dios había dicho que la tierra produzca vegetación y hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género y su semilla, y fue así. Y entonces en Corintios, fíjense que estábamos hablando allá del reino vegetal, pues entonces acá en Corintios 15 del 38 al 40 dice: Dios da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Fíjense que Dios es específico, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, y estén bien pendientes porque ahora viene lo importante aquí, que es lo que va a ser los diferentes, la base para los diferentes tipos de sangre y las etnias y todo eso. No toda carne es la misma, sino que una es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra es la de las aves y otra es la de los peces. ¿Cuántas clasificaciones estableció ahí? Se establecen ahí 4, ¿verdad? Puede haber una quinta, pero fíjense que ahí no se tomaron en consideración los reptiles, porque los reptiles, ¿de dónde vienen? ¿Ah? ¿Ustedes han oído el término reptiliano? Fíjense que dentro de lo que Dios creó la carne del hombre, la de las bestias, la de las aves, la de los peces, pero fíjate que ahí no habla de los reptiles. Interesante, ¿verdad? Entonces, más adelante dice, y hay asimismo cuerpos celestiales. Ahora hace la diferencia entre los cuerpos celestiales y los cuerpos terrestres. Pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. O sea que traigo este texto porque ahí claramente Dios le está inspirando al apóstol y él está haciendo, igual que hizo la clasificación de las semillas en ese mismo capítulo mucho antes, y está diciendo que la semilla no se edifica si primero, no nace si primero no muere y después se vivifica. Y ahí todos entendemos que está el proceso de la germinación del grano, y mucha gente insiste en comerse los granos secos, pero eso es otro tema y eso es otro estudio. Pero el grano seco está en un estado inerte que se considera como estaba muerto. Y entonces el apóstol lo utiliza para ejemplificar la muerte y la resurrección, ¿verdad? La muerte es el grano seco, está representado en el grano seco, y la resurrección está representada en el grano germinado, que crece y después da fruto. Qué interesante. Pero aquí, sin desviarnos, vamos aquí a que hay una distinción bien específica que está ahí explicado de las carnes, de los tejidos, de la genética que habíamos hablado en el primer tema. Si alguien quiere o se perdió ese primer tema, ahí en drnorman.blog está ese tema del genoma humano, después el que dimos y hablamos la semana pasada, que tiene que ver con la inmunología de la digestión, y ahora es que estamos hablando de la sangre. ¿Qué es la sangre? Pues miren, la sangre es un tejido. Igual que los músculos son un tejido, los huesos son otro tipo de tejido. Hay tejido conectivo, tejido muscular, tejido cerebral, tejido de muchas clases. Pues vivo formado por líquidos y sólidos. ¿Ok? La parte líquida es lo que se le llama plasma, contiene agua, sales y proteínas. Agua, sales y proteínas. Y la parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Hoy vamos a hablar un poco de los glóbulos rojos. En próximas presentaciones vamos a estar hablando de la importancia de los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Okay? El tema de hoy es la parte 1, introducción a la sangre. Así que la sangre es sumamente importante y se desarrollan a partir de células madre que se llaman células hematopoyéticas, que se forman en la médula ósea, que también produce glóbulos blancos
Produce los glóbulos rojos de la sangre, los hematíes, y produce las plaquetas. La composición de la sangre, pues miren, el 45% del volumen sanguíneo es de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. El 45% del volumen sanguíneo. La otra parte, que es el restante 55%, contiene agua, 9% de proteína. Fíjense lo mucho que se enfatiza en la proteína. La proteína es más que el 9% de la sangre. 0.9 de sales orgánicas y 0.9 de ureas y glucosa. ¿Vieron? Y entre esas proteínas están los anticuerpos y otras sustancias que el cuerpo se identifican como parte de la proteína de la sangre. Funciones de la sangre. Funciones de la sangre. Transporte de oxígeno, nutrientes a las células, tejidos y órganos. Primero, lleva oxígeno a la célula, lleva los nutrientes a órganos y tejidos. Así que todas las células del cuerpo, el sistema circulatorio capta el oxígeno, pero también, bien importante, desecha el dióxido de carbono, el CO2. ¿Ok? Eso ocurre también según se va acumulando grasa en las arterias, según se va acumulando grasa alrededor de las membranas de todas las células del cuerpo. Se produce resistencia al oxígeno, se produce resistencia a la glucosa, se produce resistencia a las hormonas. Entonces, la gente está viva, pero no le está llegando el oxígeno, no le está llegando los nutrientes. Y entonces tampoco pueden desechar correctamente lo que el cuerpo trata de eliminar. ¿Me siguen? La grasa y la mielina en los nervios es un aislante, es un protector, pero si se acumula de más, entonces puede interrumpir el intercambio de gases, oxígeno y CO2, el intercambio de la entrada de nutrientes y la salida de desechos tóxicos de la célula, y entonces el cuerpo se va acidificando, entra en una etapa de acidosis. Y entonces ahí se inflama y se empieza a enfermar la persona. ¿Okay? Cuando no puede mantener ese equilibrio, esa homeostasis. Hay aproximadamente 5 litros de sangre, 12 pintas, en un adulto, que corre por 50.000 millas de arteria. ¿Ah? Qué maravilloso es el cuerpo, qué maravilloso Dios que ha hecho este cuerpo, ¿verdad? Arteriolas y venas. La sangre compone el 8 al 9% del peso corporal y es 3 o 4 más viscosa que el agua. Más viscosa, la viscosidad. ¿Ok? Ahora, para entender los tipos de sangre, ¿verdad? Y estoy haciendo aquí un súper resumen. Lo que hace que hayan diferentes tipos de sangre, ¿verdad? Que unos son A, otros B, otros AB, otros O. Es la acumulación de unos antígenos. ¿Y qué es un antígeno? Vamos a ver lo que es un antígeno. En el glóbulo rojo, lo vamos a ver ya mismo, se acumulan unas proteínas en la superficie del glóbulo rojo que son los antígenos que le dan las características a cada grupo de sangre que la hacen de un tipo particular. ¿Ok? En el texto que leímos ahorita dijo, de una sola sangre hizo Dios a todos los linajes, ¿verdad? A todas las etnias, de una sola sangre. ¿Y por qué hay tantos tipos de sangre si Dios hizo un solo tipo de sangre? Cuando nos creó. Vamos a ver ahora. Antígeno es cualquier sustancia extraña que de una forma u otra produzca una reacción defensiva en el organismo. ¿Ok? Podríamos decir que son sustancias enemigas, porque si el sistema inmunológico las ataca, es porque en un momento dado el cuerpo detectó que eso era un enemigo, ¿verdad que sí? ¿Ah? Un invasor. Así que dice ahí cualquier sustancia que haga que el cuerpo produzca una respuesta inmunitaria contra ella. Usted se pone un virus, el cuerpo produce anticuerpos contra ese virus porque ese virus es una sustancia extraña, o una bacteria, o sustancias químicas. ¿Ven? Pero miren eso, ciertas proteínas en los alimentos
¿Por qué hay tanta gente que son alérgicas al gluten, a la avena, a la soya, al maní? Porque en algún momento dado, esa proteína de ese grano se alteró y la memoria inmunológica del ser humano detectó que había algo extraño ahí. Todas estas modificaciones genéticas, todos estos injertos, cruces que hacen de unas plantas con otras, y la ingeniería esta, la biotecnología, ha hecho que se produzcan sustancias que no son amigas del cuerpo o que no las detecta el cuerpo como amigas y las ataca. Y entonces ya eso se convierte en un antígeno. ¿Sí? Cualquiera de ellas. Componentes de suero, glóbulos rojos de otros individuos, etcétera, virus u otras sustancias fuera del cuerpo. ¿Ven? ¿Ok? Así que el tipo de sangre que usted tenga depende de si hay o no ciertas proteínas en su glóbulo rojo. A través de los años, fíjense que leímos que de una sangre hizo todos los linajes. Dios hizo todos los linajes de una sola sangre. ¿Por qué hay otra sangre? Porque miren, el tipo de sangre que usted tiene se produjo por el contacto que usted tuvo, sus antepasados tuvieron a ciertas sustancias extrañas. ¿Vieron? Estas proteínas se llaman antígenos y su tipo de sangre o grupo sanguíneo depende de qué tipo de sangre heredó de sus padres y a su vez de qué tipo de proteínas se expusieron sus antepasados que se produjeron estos tipos de sangre. Claro, la alimentación tiene que ver con el tipo de sangre, pero específicamente cuando leímos el versículo aquel anterior, vamos de nuevo, ¿cuántos tipos de carne hay? La del ser humano, la genética del ser humano, la de las bestias, la de las aves y la de los peces. Y hay una quinta porque ahora la gente se está comiendo los reptiles, así que ya mismo van a salir otras variantes de tipos de sangre que no hemos visto porque la gente empezó a comerse las culebras y los caimanes y las lagartijas estas, los sapos se los comen y las gallinas de palo, todo esto se lo está comiendo la gente. ¿Eh? Exacto, son mezclas de unas especies con otras. Ok, vamos de nuevo allá. Ya está claro que el antígeno es eso que identifica el tipo de sangre que usted tiene, que es una sustancia, como vimos aquí, que son extrañas al cuerpo. Así que eso que está en su sangre, lo que hizo la característica de que usted tenga sangre tipo AB es un elemento extraño que en un momento dado se introdujo en esa sangre. Y lo más probable que fue a través del consumo de carne de otras especies. ¿Ven? Miren ahí. Las que están arriba son RH negativo porque el RH, ya mismo vamos a ver lo que es otro elemento más que está en la superficie de los glóbulos rojos. Las tipo A tienen un tipo de antígeno, los del tipo B tienen otro tipo de antígeno, los AB tienen del antígeno A y del B, y el tipo O, ¿qué diferencia ven ahí en el tipo O? ¿Ah? No tiene los antígenos, ¿vieron? No tiene los antígenos. Está más limpia, ese glóbulo rojo está limpio. Aquellos están cargando con antígenos, mientras que el O no carga con ningún antígeno. Ejemplo, abajo, el positivo, el RH positivo es otro antígeno más, que ya mismo vamos a ver de dónde salió, que se añade al tipo A, al tipo B, al tipo AB, pero también hay gente que son O positivos que tienen ese antígeno. Pero fíjense que lo ideal sería que todos tuviésemos esta sangre como Dios estableció. ¿Ah? O negativo, ¿verdad? Vamos a ver. Así que el grupo O en el plasma contiene anticuerpos contra A y B. O sea que las personas que tienen grupo O se defienden contra la sangre A y contra la sangre A, B
y por ende contra la A y la AB. El grupo A tiene en la superficie de su glóbulo rojo antígeno A y se defienden contra las B. El grupo B tiene antígenos B y se defiende contra el tipo A. ¿Ah? Y el grupo AB tiene antígenos A y B, pero el plasma no contiene anticuerpos anti-A ni anti-B. Las personas del tipo AB pueden recibir sangre de cualquiera de los otros grupos, porque la O, fíjense que ahí, la O, al no tener antígenos, la podría en caso de una emergencia, aunque nosotros sabemos que hay unos subtipos de antígenos y demás que hacen que la sangre tuya sea la diferente a la de ella y a la mía y a cada una, pero el O, al estar libre de antígenos, podría utilizarse o es menos contaminante o es menos antigénica, o sea que el cuerpo no la va a rechazar como rechazaría cualquiera de las otras. Una vez las personas adquirieron el antígeno A, producen el anticuerpo anti-B que atacan la B. La B tiene el anticuerpo anti-A que atacan la sangre A, y así por el estilo, ¿ven? O sea que Dios no iba a hacer en la sangre de los seres humanos para que estuvieran atacándose unos a otras y para que los seres... Fíjense que esto tiene que venir a raíz del pecado, porque Dios no puso en el Edén, ni era el plan de Dios originalmente, que hubiese ataque celular, ataque en el aire, ataque por todos lados. Fíjense que aún dentro de la sangre de las personas está habiendo ataque, y por eso es que cuando la sangre de las personas empieza a cambiar, Dios establece de que, mira, no toques la sangre porque puedes tener una reacción alérgica a esa sangre. ¿Ven? Entonces, como en el pueblo de Israel había gente con O, con A, con AB, porque ya habían comido carne, ya se habían expuesto y estaban desarrollando estos antígenos, Dios tratando de que la sangre se mantuviese más pura, porque la mayor parte de las personas en el pueblo hebreo son tipo O, pues le dijo, mira, no te juntes con gente de otras naciones, no te juntes, no comas la carne, y después en los rituales estableció, si tuvieras que tener contacto con carne, mira, sácale toda la sangre que le puedas sacar. ¿Ven? El factor RESU, el RH que me preguntaste ahorita, el RH. El RH es una proteína descubierta en el 1940, mira dónde, en los monos RESU. ¿Ah? O sea que todo el que tenga el RH positivo en su antepasado hubo algún tipo de contaminación con los monos RESU. Para que ese factor del mono llegara al ser humano, tiene que haber habido contaminación con la sangre. ¿Y ustedes saben dónde es que se produce la mayor parte? ¿Por qué en los 40 fue que se descubrió? En el siglo XX fue que se empezó a experimentar con vacunas, se empezó a experimentar en la sangre, en los riñones de monos, en las células de monos. Fíjense que lo han usado el mono para experimentar. Entonces, hacían unos cultivos de unas sustancias en la sangre del mono, en los tejidos de mono, después se la pasan al ser humano, se le inyectan en una vacuna y ya empieza a contaminarse la sangre con el factor RH. ¿Lo vieron clarito, verdad? Sí, hay gente que han comido por allá en Centro y Suramérica. Yo cuando estaba en México estudiando tuve compañeros que comían monos. Decían que en la selva de El Salvador la gente se come los monos, y se comen los cerdos, y se comen las gallinas, y se comen todo lo que se mueve, se lo comen, todo lo que se mueve. ¿Pero vieron eso? Es una proteína heredada. Fíjate que me dice ahí, heredada, que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Son positivos 85% de los blancos y mucho más alto en negros, asiáticos, nativos y americanos. Fíjense que en la raza negra, en los asiáticos, en los nativos americanos, es más alta la concentración del factor RH. Y eso establece, ese grupo sanguíneo, ¿verdad? Lo hace más frecuente, y tener un grupo sanguíneo de RH no es una enfermedad y generalmente no afecta a la salud. Sin embargo, cuando una mujer es RH negativa y queda embarazada, enseguida prueban la sangre del bebé, porque si el papá era RH positivo y el niño
es RH positivo, le tienen que inyectar, darle un tratamiento a la mamá para que no rechace la sangre del bebé, que es RH positivo. Fíjense que lo han visto inclusive, ahí dice, no es una enfermedad, pero mucha gente dice, ay, tú eres RH negativa, tienes que tener cuidado, pero no es por ser negativa, es porque si mezcla su sangre, y fíjense que cuando una mujer queda embarazada, e inclusive en la relación intercambio de fluidos del cuerpo, en la relación sexual e intercambio de líquido de otras maneras, se empieza a generar esa adaptabilidad a la sangre de su pareja. Por eso es que dice la palabra también que serán una sola sangre, una sola carne, ¿sí? Carne y sangre. ¿Ok? El porcentaje de tipos de sangre en la población. Miren el porcentaje. El A positivo, más o menos como un 30%, A negativo 6%, B positivo 9%, B negativo 2%, AB 4%, AB negativo 1%, pero miren el O positivo, ¿ves que es el más abundante? El O positivo es el más abundante. ¿Okay? Todavía el O, aunque está contaminado con el factor RH, y me perdonan los científicos que me están oyendo esto, que ellos no ven eso como una contaminación, van a tener que analizar y escuchar esto e indagar, porque es una contaminación. Son antígenos, mire, la misma definición de antígeno dice que es un contaminante que está en la superficie de la sangre y algo que el sistema inmunológico rechaza. Ahora, si hay esa diferencia entre la sangre de seres humanos, imagínense cuando hay otros factores genéticos envueltos y la gente come carne y mezcla la sangre del ser humano con la de la gallina, con la del pollo, con la del cerdo, con la de la res, con la de las iguanas, con la de los sapos, con la de todo eso que se mueve por ahí. Por eso es que hay muchos subtipos de esta sangre, porque mientras más haya estado expuesta la gente a través de la alimentación a proteínas de diferentes tipos de animales, más contaminada va a estar. ¿Ok? Y esa contaminación genera inflamación, y la inflamación genera coágulos, y los coágulos tapan las arterias, y por eso la enfermedad número 1 de los seres humanos en todo el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Porque la sangre se pone como brea con todos esos contaminantes ahí. Y fíjense que yo, después de 40 y pico de años recibiendo pacientes en mi oficina, uno de los testimonios que me da la mayor parte de la gente es que después que dejan de comer carne, la sangre se le empieza a poner clarita, roja, más líquida, menos viscosa que cuando comían antes carne. Algunos me dicen, mira, cuando a mí me sacaban la sangre antes no cabía, no se llenaba el tubo de tan espesa que estaba, me tenían que poner una aguja especial. Y después que cambian la alimentación, la sangre se va afinando, va perdiendo la viscosidad, y esa viscosidad lo que la da es la grasa y esas proteínas extrañas que están circulando en la sangre. Esa viscosidad que habla ahí de que es de entre 3 y 4 veces más viscosa que el agua. ¿Ok? Eso no es natural. Puede ser más viscosa, pero no a ese grado. Miren esto. Esto es un estudio que fue publicado por la Sociedad de Hematología. Ahora, en los tiempos de COVID, mira como decían, las personas con el tipo de sangre O pueden ser menos vulnerables a la infección por COVID-19. O sea que había unas ventajas en tener sangre O. ¿Ok? El tipo de sangre O puede ofrecer cierta protección contra la infección por COVID-19 según este estudio retrospectivo. Entonces, miren más abajo en el mismo estudio, dice, los grupos sanguíneos A y B asociados con un mayor riesgo de resultados clínicos graves de infección por COVID. ¿Vieron? Que la sangre O, que está desprovista de esos antígenos,
Las personas con sangre O podían reaccionar mejor inmunológicamente al COVID y es así contra cualquier infección, bacteria, virus, llámese como se llame, como lo hayan querido poner los científicos, mientras que las sangres A, B y AB ya tienen más dificultad, mayor gravedad, y esto fue un estudio retrospectivo que hicieron con respecto al COVID nada más, pero así mismo es contra todas las demás enfermedades y contra los demás padecimientos crónicos degenerativos. La diabetes tiene más efectos, la hipertensión tiene más consecuencias y así por el estilo. Claro, ustedes vieron, voy de nuevo a retornar a la lámina, ustedes vieron que la sangre, mientras más cargada esté de antígenos, menos capacidad para llevar oxígeno, ¿verdad que sí? Nada más que de ver esa gráfica, ustedes se dan cuenta que la sangre O es la más limpia. Si esto que está aquí, estos antígenos, todos estos son antígenos, y ahí los ponen gráficamente bien bonitos en colores, pero no son en colores, son proteínas. Son antígenos, son sustancias extrañas, proteínas extrañas. Obviamente el que menos antígenos tenga es la sangre que mejor va a funcionar, que mejor va a acarrear nutrientes, oxígeno y la mejor que va a retornar el CO2 de vuelta a través de los pulmones para sacarlo del cuerpo. ¿Verdad que sí? Miren esto. Esto es un artículo nuevo y fíjense que lo publica la revista de Clinical Chemistry. Tú dices, una revista de química. ¿Verdad? No fue una revista de inmunología ni de hematología, lo publica una revista de química clínica. Dice que está hablando ahí de los anticuerpos antianimales que desarrollan ciertas personas que han estado en contacto con la sangre, con tejido y hasta con la saliva y los fluidos de los animales. Pueden surgir de causas iatrogénicas y no atrogénicas, debe ser. O sea, el primero es el resultado de la respuesta normal del sistema inmunitario humano a un antígeno proteico extraño administrado. Y ahí voy a ir a esos experimentos que hacen de medicamentos en animales, de vacunas en animales y todo eso ha establecido las bases para que el cuerpo entonces produzca anticuerpos en contra de componentes de la sangre de los animales. ¿Vieron? Esa no podría ser la razón por la cual también la sangre del ser humano se contaminó. ¿Eh? Entonces, obviamente, si usted tiene gatos en la casa, puede ser que no sea alérgico al gato, pero entonces va a ser alérgico a otro, que es el que no tiene, porque ya el cuerpo, habíamos hablado la semana pasada que el sistema inmunológico acepta, tolera, se adapta, en vez de rechazar cuando usted lo está exponiendo continuamente. ¿Ok? Si no, vean el programa anterior. ¿Sí? Los agentes diagnósticos y farmacéuticos actualmente disponibles derivados de roedores, hasta hormonas aisladas de peces. Miren, están trabajando hasta con hormonas aisladas de peces. ¿Saben que en Francia, estuve leyendo un estudio que los peces, hicieron un estudio de peces en Francia, donde encontraban ciertas anomalías en el sistema reproductivo y cuando analizaban los tejidos estaban llenos de premarín en el tejido de los peces. Se dice premarín, la hormona estrogénica que usan, que se le recomienda a las mujeres cuando están en la menopausia. Los peces, la premarín que las mujeres orinan cuando van al baño después de habérsela tomado usado, va a las aguas, llega hasta el mar y está dañando la capacidad reproductiva de los peces, generando hasta anomalías en los sistemas reproductivos, algunos peces con los dos sexos, algunos totalmente infértiles y otros extrañísimos, y entonces identificaron y aislaron premarín. Pero cuando la gente se come también el pollo, la leche, el queso y el huevo, están pasando residuos hormonales y residuos de proteína. Pero esto es los iatrogénicos, que son los que pasan a través de drogas, productos de farmacia, ¿verdad? Los otros
son no atrogénicos, que son esos de contacto y demás que vienen por la alimentación. ¿Ok? De nuevo, no toda carne es la misma. Si la carne de las aves es distinta a la de las bestias y la de los seres humanos, ¿por qué el hombre sigue insistiendo en contaminar la sangre consumiendo pollo, consumiendo cerdo, consumiendo todas estas carnes, peces y todo esto que de una forma u otra va a tener repercusiones sobre su sangre? ¿Y saben qué? En la primera clase vimos que el genoma está contaminado hasta con genes de ratones. Y fíjense que ese artículo lo decía, porque se han hecho experimentos en ratones, en ratas esas de laboratorio, y eso también ha llegado a contaminar la sangre humana. Pero nosotros, como hijos de Dios que queremos tener la manifestación máxima de la imagen divina en nuestros cuerpos, mire, mientras más contamine la sangre, más se aleja la gloria divina de usted. Decía ahí que una es la gloria de los cuerpos celestiales y otra la de los cuerpos terrenales. Pues nosotros todos queremos parecernos más a los cuerpos celestiales, pues tenemos que ser distintos. Lo que hicieron nuestros antepasados, que contaminaron nuestra sangre, ahora nos toca a nosotros limpiar y depurar esa sangre. Vamos a tener que tomar enzimas de bromelina y papaína por un tubo y 7 llaves en lo que nos queda de vida y alejarnos de todo lo que pueda contaminar nuestra sangre. Podemos cambiar, modificar el tipo de sangre también a la inversa. Hay estudios que hablan, hicieron un estudio donde identificaron unas enzimas en el café verde que tenía la capacidad de poder, en la pulpa del café que tenía la posibilidad y la capacidad de depurar la sangre. Hasta aquí la lección de hoy. ¿Okay? Hasta la semana que viene.